Bueno, muy bien, estimadísimos, y continuamos entonces estudiando los mecanismos de defensa. Entonces vamos con el siguiente, que es la compensación. ¿En qué consiste? En silenciar, descuidar o dejar de lado algo difícil en nuestra vida para centrarnos sencillamente en algo en lo cual somos exitosos. Entonces lo utilizamos como un escudo frente a las demás situaciones. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que a ti te va bien en el trabajo y entonces te la pasas todo el tiempo viviendo para el trabajo en función del trabajo y te convences de que eso es lo más importante y todo lo demás no importa porque tienes que centrarte en el trabajo. Esa es una compensación. Pilas que la carrera de ustedes es muy absorbente, por ende es muy fácil caer en compensación. Entonces te van a decir, oye, y tu pareja, no, yo no tengo tiempo para eso, yo voy a volar. Y tus amigos, yo no tengo tiempo para eso, yo estoy volando. Y tu familia, no, ellos deben estar bien, yo no me comunico casi con ellos porque estoy volando. Y entonces haces que el trabajo se convierta en toda tu vida para no enfrentar de pronto situaciones complejas en otras dimensiones. Entonces, eso es compensación. Claro, es chévere, por ejemplo, otro ejemplo, es chévere de rumba, ¿sí o no? Ustedes están en la edad de eso, bacano, chévere. Pero una cosa es que tú vayas a fiesta cada 15 días, normal, digámoslo así, pero otra cosa es que te la pases todos los días en rumbo. Entonces, eso es una compensación. La pregunta que yo te haría es, ¿de qué estás huyendo, cierto? Seguramente hay problemas en tu familia, seguramente tienes problemas con tu pareja, seguramente tienes un montón de situaciones y entonces te centras en eso que te agrada y lo utilizas como un pretexto a ya estar todo el tiempo bailando y pasándola rico, como una forma de escapar, huir y escudarte para no enfrentar las otras cosas. La persona que se la pasa estudiando todo el tiempo, está muy bien estudiar, pero 24 horas del día. Y entonces, oye, ¿y tu pareja? No, ya habrá tiempo porque yo tengo que estudiar. ¿Y tus amigos? No, yo no tengo amigos, yo estoy centrado en el estudio. Y entonces lo haces porque te va bien, porque si tienes satisfacción en eso, porque te aplauden por eso, pero realmente lo estás utilizando como un pretexto para no enfrentar las otras dimensiones de la vida. Pilas, porque esto es muy complicado, porque cuando esa cosa de la que te agarras te falla, va a salir el caos en las demás dimensiones y toda tu vida se va a ir al suelo. Pilas con eso. El siguiente mecanismo de defensa es el de negación de la realidad. Es uno de los mecanismos de defensa más comunes que tenemos. El problema no es que se active, se activa solo, de hecho, el problema es mantenernos en el mecanismo. ¿En qué consiste? Cuando hay una situación muy dura que golpea nuestra vida, una situación límite, la muerte, la enfermedad, la pérdida, la crisis económica, etcétera, nosotros tratamos de seguir viviendo como si eso nunca hubiese ocurrido. Entonces, no sé, vámonos con casos complejos. La mamá que perdió a su hijo y sigue teniendo la habitación igual, le sigue colocando el puesto en la mesa, eso es una negación. La persona que hoy rompe con su pareja y la pareja le dice de todas las maneras que ya hasta ahí llegó la relación y la persona sigue insistiendo y diciendo que no, que eso no es verdad, que siguen estando juntos y no acepta la ruptura de la relación. Eso es una negación. Eh, Ojo, cuando hablamos de negación hablamos del proceso de duelo. Quien lo estudió fue la madre de la tanatoética, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que trabajó toda su vida con enfermos terminales y con las familiares de los enfermos terminales. Y ella se dio cuenta de todo lo que es el proceso del duelo y lo documentó en sus escritos. La primera etapa del duelo es la negación, siempre se parte de ahí. La persona que está con una enfermedad terminal, lo primero que va a hacer de cuenta es tratar de continuar con su vida como si eso no hubiese pasado jamás, y lo mismo le va a ocurrir a la familia. Después de que pasa la etapa de la negación, ¿cierto? Viene una segunda etapa que es muy importante y que tiene que ver con la ira
que es una defensa provisional. Entonces viene el por qué a mí, por qué si Dios existe, por qué me está pasando, ¿cierto? Y viene toda la rabia y la pregunta. Entonces, ¿por qué si yo soy tan creyente, por qué este cáncer? ¿Por qué si yo soy tan bueno, entonces la crisis económica? Pero ¿por qué me tenía que pasar a mí este desastre natural y no a otra persona? Entonces viene el tema de la ira, que también muestra cierta impotencia, pero que al mismo tiempo ya es un paso que se está empezando a reconocer que está pasando esa situación. Ya después de eso viene una negociación o pacto, en donde nosotros tratamos de postergar los hechos, es decir, nos damos cuenta que está ocurriendo, pero no asumimos la gravedad y la inmediatez del impacto, sino que tratamos de prolongarlo en el tiempo. Cuando te da un cáncer, entonces terminal, entonces lo primero, no, a mí no me está pasando, lo segundo, ¿por qué a mí? Lo tercero, bueno, pero Dios me va a dar tiempo, la medicina ha avanzado, eso alguna cosa va a pasar, de aquí a allá va a haber un tratamiento milagroso. Tratamos de buscar cosas que, digamos, dilaten la situación, ¿cierto? Después de eso ya viene la aceptación en donde la lucha termina y decimos, bueno, listo, sí me está pasando, sí es grave, sí me está afectando y sí está acá en el presente. Pero eso no es el final, porque tenemos que entrar en un proceso que se llama vivir la situación, volverme agente de la situación. Entonces ya no es el solo decir, bueno, me voy a morir de cáncer, sino es cómo voy a vivir ese cierre. Entonces, no sé, me despido de las personas, dejo ordenado todo el tema legal, pido perdón, perdono, manifiesto mis emociones, hago cosas que no había hecho, ¿cierto? Cierro procesos personales, cierro procesos espirituales, en fin, y de esa manera me hago agente de lo que me está pasando. Eso, digamos que es llegar al culmen de el proceso de duelo. Entonces esto pues lo inserto acá en este mecanismo de la negación porque pues forma parte del proceso, ¿no? Después de eso tenemos otro mecanismo que es la racionalización y consiste en la creación de un montón de justificaciones muy interesantes intelectualmente para tratar de justificar las situaciones y no permitirme sentir la emoción. Entonces, no sé, cuando llega y se muere un ser querido, y te hacen una pregunta, siempre hacen preguntas muy tontas en esas situaciones, ¿y cómo estás? Pues obviamente fregado, pero tú en lugar de decir que te está doliendo mucho, lo que haces es tratar de buscar justificaciones para no sentir. Por ejemplo, no, pues estuvo bien, estaba sufriendo mucho, es la voluntad de Dios, no pasa nada, ya está en un lugar mejor. Entonces tratamos de colocar un montón de justificaciones para no decir me está doliendo. ¿Eso qué pasa? Que cuando yo entro en un proceso de racionalización y no me permito sentir la emoción, son los duelos que terminan mal hechos. Es importante hacerlo de manera contraria, es decir, permítete sentir, saca todo el dolor o toda la frustración o toda la rabia que tienes dentro de manera asertiva, pero hazlo. Y una vez que lo hagas, racionaliza para comprender y gestionar de una manera mucho más profunda lo que está pasando y hacer caminos de resignificación, de construcción y de resiliencia. Eso sería lo ideal. Bueno, voy a terminar con este y seguimos en un próximo video con los últimos que nos faltan. Muchas gracias, no se los pierdan. Vamos muy bien.